Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. A esta hora, como cada semana, tenemos una cita con Emilia Cabanes. Ella es nuestra psicóloga de cabecera, como siempre, pues para tratar esos temas que plantean oyentes a través de un correo electrónico, que es emiliacabanespsicología@hotmail.com, o esos temas que también la actualidad un poco nos refleja y que intentamos también abordar. Emilia, buenos días. Hola, buenos días. Cada semana es un tema diferente y el de hoy es un tema de esos que en muchas ocasiones la gente no quiere hablar. Sí. El duelo. El duelo. Estar de luto. Bueno, no exactamente, ¿no? Sí, el proceso del duelo, una parte también importante en la que pasamos todos los humanos y varias veces, por desgracia, varias veces en nuestra vida. Pues ese duelo, ¿no? El duelo es un proceso de adaptación a una pérdida que generalmente se utiliza para referirse a la adaptación que realizamos ante el fallecimiento de una persona. Pero sin embargo, este proceso de adaptación también puede referirse, pues no sé, a la pérdida del empleo, a la pérdida de la salud, a la pérdida de una amistad, a la pérdida de una pareja. Es decir, esa necesidad o ese vacío que nos queda, del cual nos tenemos que adaptar y tenemos que aceptar, ese es un proceso del duelo. O sea, que perder a alguien o a alguien querido, a alguien cercano, o perder algo que teníamos y dejamos de tener, eso es de lo que hablamos hoy, porque eso tiene unas consecuencias, tiene también un proceso, no sé, sí. No es lo mismo perder a alguien o algo de repente que saber que ese alguien se va, no sé, a consecuencia de una larga enfermedad, por ejemplo. Sí. No es lo mismo. No es lo mismo, es decir, ahí deberíamos diferenciar entre un duelo y un duelo patológico. Es decir, cuando nosotros perdemos a alguien y estamos perdiendo a alguien en ese momento y lo estamos aceptando poco a poco, ¿no? Estamos resignándonos a esa pérdida. Pero cuando es una pérdida repentina e inesperada, o que la persona se encuentra aislada socialmente, es decir, que no tiene apoyos por parte de la familia, amigos, o que la persona se siente culpable y responsable de la pérdida, o que ha sufrido otras pérdidas traumáticas, o que la persona era dependiente emocionalmente de la otra persona, por ejemplo, ¿no? O casos más graves, como el fallecimiento de personas jóvenes o niños, o incluso de bebés, ahí se llamaría duelo patológico, ¿vale? Es un duelo mucho más difícil de pasar. Son situaciones que se producen, que todos conocemos casos, a veces quizá en primera persona o a través de una forma indirecta. Esto pasa, ha pasado y pasará. ¿Y esto cómo se afronta? Porque claro, hay quien lo acepta y hay quien no. Hay quien incluso hay una fase que es la denegación. Esto no me puede pasar a mí. Sí. Primero decir que lo que uno siente en el momento de la pérdida de una persona o de algo es legítimamente normal. Es decir, el llorar, el chillar, el enfadarse, eso es normal. Al principio, que tener ese tipo de emociones, de sentimientos, es muy normal. Lo no normal es que se vaya pasando el tiempo y siga teniendo yo ese sentimiento, esa sensación, y no resurja, ¿no? No me adapte a esta situación. Entonces, como me estabas comentando, hay unas etapas, ¿vale? La denegación, primero, pues nos negamos. ¿Por qué nos negamos? Porque nos repetimos nosotros mismos que esto no puede ser, que esto no tenía que haber pasado, ¿por qué a nosotros? Es lo típico que nos decimos, ¿no? La parte en la que negamos la situación, no lo vemos factible todo esto. Luego está la ira, pasamos a la ira, los sentimientos esos de envidia, de incomprensión, de enfado, no es justo, yo aquí pasándolo mal y el resto sigue con sus vidas. Me acuerdo de una mujer que me llegó a decir, cuando murió un familiar muy cercano, joven, un duelo patológico, y me dijo que llegaban fiestas, y decía que no entendía que le había sorprendido que las fiestas siguieran. ¿No? Sí. Es decir, ha muerto una persona súper importante en mi vida y siguen estando las fiestas, sigue todo normal, ¿no? El mundo sigue girando. El mundo sigue girando, y sí, en efecto, el mundo sigue girando. Luego está la parte de la negociación, que se intenta llegar a un acuerdo, tanto con nosotros mismos como con otras personas que puedan estar implicadas en ese duelo. Pues por favor, cambiaré, no me dejes, Señor, déjame vivir un año más para ver nacer a mi nieta. Esos son personas... pues por ejemplo, esas mismas personas las que están en un proceso en el que a lo mejor están muriendo, ¿vale? Porque el duelo también es el de la salud, y el duelo de la salud es, por ejemplo, personas enfermas que están perdiendo la vida.
también tienen que aceptar esa situación, también tienen ira, se enfadan y negocian, ¿no? con Dios o con el médico incluso. El dolor emocional, esa parte que nos invade, una profunda tristeza al percibir las consecuencias de la pérdida, es decir, que ya estamos dándonos cuenta que va a pasar algo, que ha pasado algo ya, ¿no? Por ejemplo, sin ella no soy nadie, me faltas tú, no encuentro nada mejor en mi vida. Es decir, estoy diciendo lo que siento, el dolor que siento, ¿no? Por todo lo que está pasando. Y por último, la aceptación. La aceptación es la parte en la que se asume la pérdida, en la que aprendemos a vivir sin esa persona, sin ese empleo, sin el brazo derecho, pues en la que aprendemos a aceptar la situación, en todo caso. Emilia, ¿cómo es de importante, sobre todo cuando hablamos de un duelo o de un luto por la muerte de una persona querida, cercana, cómo es de importante que ese dolor se comparta, que nos den el pésame? Es importante porque las personas somos sociales por naturaleza y el guardarnos los sentimientos, el guardarnos lo que estamos sintiendo en ese momento no es bueno. O sea, al principio sí, es decir, hay gente que le cuesta expresar lo que siente, pero en algún momento dado de su vida, tarde o temprano va a tener que soltar, o por lo menos subirse al monte y chillar, pero la cuestión es sacar lo que llevamos dentro, porque es muy importante, teniendo en cuenta de que el estrés mental, el estrés por ira, el estrés por miedo, el estrés por pena, el guardarlo solo crea ansiedad y mayor preocupación y falta de concentración, etcétera. Entonces hay que sacar las cosas, claro que hay que sacarlas, y reconocer cuando necesitamos ayuda. Estamos hablando de los sentimientos del duelo, de estar de luto en muchas ocasiones, aunque el duelo no significa estar de luto, es perder a alguien o perder a algo. Y cuando la procesión va por dentro, hay quien no siente nada o no expresa ese sentimiento. Eso también es llamativo, ¿no? Sí, es llamativo porque hay gente que sorprende, ¿no?, las reacciones que tiene en ese momento, pero también es verdad que hay gente que no le gusta o que no está acostumbrado a sacar los sentimientos delante de la gente y sin embargo luego se va a la habitación, a su casa, y se hincha a llorar. Es decir, la cuestión es sacar esos sentimientos. ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Da igual, pero hay que sacarlos porque dentro no sirven para nada. Es más, una vez los sacamos, una vez los hablamos, una vez los sentimos y nos morimos de rabia muchas veces, pues podemos seguir andando, aceptando la situación. Nunca vamos a llegar a ser la misma persona porque nos falta pues algo, ¿no? Algo importante en nuestra vida, pero tenemos que aprender a vivir sin ello. Es un tema, desde luego, un tema ciertamente complicado, es que complicado. Intentamos tocar con todo el respeto posible, sí. Pero esto de la vida implica también el que hay que aceptar la muerte, ¿no? Ahí está. Sí. Es duro decirlo. Nacemos, pero... cuando no dicen que en el momento que nacemos ya empezamos a morir, ¿no? Hay que aceptarlo. Pasa que tenemos un pensamiento muy negativo hacia esa palabra, la muerte, y es algo que, por suerte o por desgracia, porque no lo sabemos, y a lo mejor es por suerte para los que mueren, para los que nos quedamos aquí, la pérdida es muy dolorosa, pero no sabemos lo que va a pasar. Científicamente yo no lo sé. Entonces, al no saber lo que va a pasar, esa sensación de no saber lo que va a pasar da miedo. El miedo a... Por eso a veces no hace falta pensar en la muerte, el miedo al cambio, ¿no? Las personas tenemos muchas veces miedo a cambiar algo en nuestra vida porque no sabemos lo que va a pasar y esa incertidumbre crea esa ansiedad. O pensar, en cualquier caso, que después de la vida hay algo más, es un alivio, ya sean creyentes o no, sí. Es un alivio para quienes para mucha gente, quienes van a morir, para mucha gente, o para los familiares de esa persona. Sí, en realidad es así, no sabemos lo que va a pasar, el cuerpo es materia y la materia pues nunca se va la materia, ni la materia de la madera, ni nada. Entonces, yo pensando así, pues como somos energía, pues algo tiene que haber, yo pienso, ¿no? Pero eso es un pensamiento mío. Pero que sí, tenemos miedo a lo que no sabemos. Y esa parte, en la que es una parte muy triste, o la vemos así, como muy triste, pues hace que nos dé más miedo. Una última cuestión, al menos por mi parte. Sí. Si esta sensación de duelo se vive acompañado de gente próxima, gente querida, muy importante. Se vive mejor que no en soledad o en una cierta soledad, ¿no? Y hablando de duelo en general, puede ser que cuando perdemos una pareja, o decir, cuando la sensación de que hemos estado tanto tiempo con esa persona cerca, que de repente que se nos vaya una pareja o una muerte de un familiar, etcétera, que estar rodeado de personas, de gente, es muy importante. El apoyo, el sentimiento compartido
Es muy importante. Y si te refieres también a personas que están perdiendo la vida, ¿no? Que están en una fase terminal, el acompañamiento de la familia con ellos es también muy importante. Es como que les ayudas a irse, ¿no? Es muy importante y muy bonito para ellos y al final también para la familia. Decirle también la última cosa, que sí, estar con él, estar con esa persona. Lamentaremos no haber dicho antes, ¿no? Hay que decirlo en vida. Sí, claro, sí, siempre. El cariño, el afecto, eso un día lo estuvimos hablando, de la importancia de dar y de decir lo que sentimos, que no se nos quede luego él tenía que haberle dicho. No, ¿por qué? Bueno, pues la verdad, no nos queremos poner tristes, pero no, esto forma parte también de... No, tenemos que aceptar las situaciones. De las reflexiones. Sí. Hay veces que estamos contentos, veces que estamos tristes, pero hay que intentar vivir la vida, que eso es lo importante. Bueno, pues tendremos otros temas diferentes, seguro. Hay que hablar de todo. Pues Emilia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a recordar que hay un teléfono, tanto para plantear estas dudas, preguntas u otros temas, que es el 686-000-425 o el correo electrónico, al que también pueden dirigir, no sé, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, que es emiliacabanespsicología@hotmail.com. Ella es nuestra psicóloga de cabecera y con ella hablamos la semana que viene. Emilia, muchas gracias. A ti. Gracias.